En el día de hoy, como en otros programas, tenemos siempre ideas brillantes que trasladar a las personas que están esperando, que son buscadoras y que están esperando nuevas ideas, nuevas cosas que nos puedan decir dónde están los horizontes que nosotros necesitamos. Hoy tenemos con nosotros al doctor Zapata. Don Manuel Zapata ya ha estado en varios programas con nosotros y siempre ha sido una persona muy brillante a la hora de su exposición, a la hora de sus estudios, muy interesante. Recuerdo, he puesto recientemente un programa en internet que lo hicimos en el 2006 y está de plena actualidad porque habla de la reencarnación, que ahí se plantean la gente un montón de preguntas, pero solamente hay que ver ese programa para que se te quiten todas las preguntas, ¿no? Fue una intervención genial. El doctor Zapata hizo otra intervención muy genial, Emilio Carrillo también, en un programa que hicimos sobre la ETA. Fijarse qué cosa más extraña, más rara y más distante de lo que siempre llevamos entre manos, que es la cuestión de la espiritualidad. Pero aunque parezca que no, esas injusticias terribles, grandísimas, también recaen en las personas y tenemos siempre que analizar dónde está la espiritualidad, dónde está la verdad y dónde está el futuro. Esto es lo que el doctor Zapata hoy nos va a comentar y es el tema de la raíz espiritual del conflicto judeo-palestino, que es una de las cosas más sangrantes que pueda haber nuestro planeta en este momento y de conflicto dentro de este planeta, porque es una realidad que la vemos. ¿Qué es lo que pasa con los judíos? ¿Por qué los judíos siempre han sido expulsados de todos los sitios? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Pues esto es lo que el doctor Zapata nos va a explicar dentro, pero de un momento. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote. Y hay que recordar que estamos con nuestro querido amigo Manolo Zapata. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de que estés aquí de nuevo con nosotros. Y yo encantadísimo también, gracias. Es una maravilla cada vez que pasas por aquí. Ahora como te has ido a Granada y vives más lejos, te vemos menos. Esa es la verdad, que te vemos menos. Es verdad. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos, nuestros colaboradores que están aquí en el plató y también a nuestros amigos que hoy nos visitan, que están aquí en esta que estamos haciendo, como todos los años hacemos, 4 programas cara al público, con el objeto de que la gente sepa cómo se hace un programa de esto y qué hay detrás de Confidencia en el Camarote. Y hoy estamos ya en el 3er programa, el 4º, que es el lunes que viene, es con nuestra querida amiga Candelaria, pero hoy es con nuestro querido amigo Manolo Zapata, el doctor Zapata. Debería haber recordado que el doctor Zapata es un hombre, bueno, es licenciado y doctor en medicina, pero después es especialista en neumonología y un montón de cosas médicas y máster en no sé cuántas cosas más. Y él ha estado en Alemania 25 años, es un hombre que se ha dedicado a la investigación y de allí es donde él ha venido aquí a España con la cuestión de las constelaciones familiares, eso que le llamamos la medicina del alma, que él es una persona que después nos hablará también de una cosa parecida de esta, me da la impresión, porque no he podido hablar nada con él, ha venido de viaje y nos hemos metido aquí, pero bueno, es que ya no sabemos también muchas cosas y con cualquier cosa que me diga ya tengo bastante. Manolo, pues empezamos con la cuestión. Cuando tú quieras. ¿Qué hay detrás de todo esto? Vale. De ese conflicto tan sangrante. Yo tengo que decir, cuando dijiste qué se te ocurre hablar en el programa, y yo dije esto, pues no sabía exactamente dónde me metía, pero empecé a analizar, a ver, a documentarme y me he encontrado una serie de cosas que a mí mismo me han sorprendido. A mí me gustaría comenzar analizando cuál es la situación actual que tenemos ahora, sí, ¿no?
¿Qué nos lleva a esa situación actual? ¿Qué hay en la historia de los judíos desde atrás, desde los tiempos bíblicos hasta la actualidad? ¿Qué ha pasado con ellos y qué sigue ocurriendo? Y después podemos hacer un pequeño análisis desde el punto de vista material para terminar después viendo cuál es la verdadera raíz espiritual que hay detrás de todo esto, ¿no? Estupendo. Exactamente. Si miramos la situación actual, yo me ha sorprendido ver ese mapa, esa especie de mapa que estáis viendo en el programa. ¿Cómo empezó todo? Todo empezó prácticamente después de la Primera Guerra Mundial. Empezaron los judíos con capital americano. Se dice que de Rothschild, que también era judío, era el que prestaba dinero para que compraran pequeñas parcelas de terreno allí en Palestina, y los fueron comprando, se las compraron a los turcos, hicieron sus kibutz, vivían en perfecta armonía y en perfecta sintonía con su entorno, los palestinos, los turcos, los judíos, no había absolutamente ninguna discriminación. Después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz del Holocausto, la comunidad de naciones se sintió obligada a recompensar a los judíos por el Holocausto nazi. Y ahí ocurre la primera gran injusticia. Precisamente en un terreno conflictivo le dan el 60% del territorio a 25 a 30.000 judíos y confinan a varios cientos de miles de palestinos a un 40% del territorio. Naturalmente que los árabes protestan, ¿esto qué es? Esto es una confinación, y empiezan las dificultades. Después viene la Guerra de los 6 días, cuando la Liga Árabe le declara la guerra, pero claro, hay que tener en cuenta que los judíos tenían el dinero, tenían el armamento de última tecnología, tenían una superioridad aplastante, no en número, pero sí en armamento y en tecnología. Y arrasaron en 6 días con toda la Liga Árabe y se anexionan más parte del territorio, se quedan con el 80% del territorio y nunca lo devuelven después de los tratados de paz. La situación actual es que aproximadamente los palestinos están confinados a un 15 a 20% de ese territorio. Cada vez que hay un conflicto entre los yihadistas y los lanzan un cohete, ellos aprovechan para hacer una represalia e irse anexionando poquito a poco el resto de Palestina. Y la proyección es que si esto sigue así, el Estado de Israel habrá eliminado a los palestinos en el año 2020. Esa es la situación actual. Entonces, uno se pregunta, esta tremenda injusticia, los judíos que tanto sufrieron este holocausto, que se exterminaron a 6 millones de judíos y ellos están exterminando ahora a otro pueblo, ¿qué principio es este de acción y reacción? Es lo que yo me he preguntado. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Dónde están los intereses? Y entonces me puse a estudiar la historia desde los tiempos bíblicos de los judíos. Me encontré, aunque los judíos siempre han sido un pueblo nómada que ha llegado y se ha establecido en un sitio. Aproximadamente los comienzos de la historia se remontan a unos 2500 años antes de Cristo, donde Abraham con sus tribus nómadas llega allí. Aquello no era territorio judío, y que eran los cananeos, los asirios, los babilonios los que vivían allí, y llegan allí y empiezan con un aire de superioridad a imponer sus ideas monoteístas a un pueblo politeísta. Está clarísimo que tenían que entrar en conflictos de guerra con ese pueblo. Entonces, a partir de ahí, los expulsan, hacen el éxodo, llegan a Egipto, los acogen en Egipto, los esclavizan, y llega la situación hasta el punto de que también los expulsan de Egipto. Y los expulsan de Egipto y viene el gran éxodo ese de 40 años, el típico éxodo ese de 40 años donde Moisés lleva al pueblo elegido. Llegan allí y ese pueblo lo conquistan los griegos, después lo conquistan los persas, después lo conquistan los romanos. Y los judíos nunca pudieron ser independientes en ese sentido propiamente dicho, porque aunque los romanos les daban el autogobierno y todas estas cosas, pero nada, todo esto culmina, y ahí comienza la historia posterior de los judíos, cuando Adriano destruye el segundo templo de Jerusalén y expulsa a los judíos. Viene la diáspora y se dispersan por todo el mundo. Y ahora, yo tengo que deciros una cosa, yo no tengo absolutamente nada en contra de los judíos. Los judíos me parece un pueblo trabajador, con unas grandes cualidades, no hay más que mirar cuántos premios Nobel son judíos, muchísimos, un pueblo inteligente, un pueblo trabajador, pero entonces, ¿qué les lleva a provocar ese rechazo? Es lo que yo me pregunto. Ahí es donde yo me he hecho preguntas fundamentales, porque entre la edad moderna y la actualidad han sido expulsados de 40 y tantos sitios. Allá donde se asentaban los acogían y al cabo de un tiempo terminaban siendo expulsados. Entonces, si miramos materialmente,
¿de qué se trata? Se trata de la supremacía económica. ¿Podemos explicar todo esto porque ellos tienen la economía en las manos? Me he encontrado otra cosa muy interesante. ¿Sabéis quién inventó el crédito? El crédito lo inventaron los judíos. Entre los cristianos estaba prohibido prestar dinero por interés. Entonces llegaron ellos, establecieron y dijeron, nosotros prestamos dinero. Y aquí viene lo curioso, que el Deuteronomio les prohíbe prestar dinero con interés. Pero ellos aplicaron una ley. Esto es de judío a judío, pero de judío a cristiano sí podemos hacerlo. Y así, cuando ya empezaron a ser tan odiados personalmente, porque se arruinaba la gente al no poder devolver los créditos, entonces ellos abstraen de la persona y fundan la banca. Ya te puedes enfadar con una banca, pero no con una persona en concreto. Ellos fueron los fundadores de la banca y del sistema bancario tal como actualmente es, ¿no? Esa es la situación a la que hemos llegado. Y la pregunta que hay que hacerse, ¿qué pasa con el pueblo judío? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué idea o qué creencia es la que hay detrás? Exactamente. Para que ellos se atrevan a decir esta tierra no la ha dado Dios. No la ha dado Dios, exactamente. Por ejemplo. Que tampoco es cierto, porque esa tierra fue la que se encontró Abraham allí, a donde llegó y se establecieron y los dejaron establecerse, ¿no? Lo mismo que ellos dicen que la tierra de Mesopotamia también era suya. En realidad no era suya, era de los cananeos, de los asirios y de los babilonios. Bueno, ahora hay una noticia que no se difunde, nadie lo sabe, pero se sabe, que han comparado entre Argentina y Chile, en un sitio donde no está habitable en absoluto, han comparado una cantidad de tierra que es casi como España de grande, para ser subterráneos y para instalarse allí y vivir allí. Sí. Es curioso eso. Y tiene que ver eso con el cambio climático, con todo el problema que se avecina, de que tampoco habla nadie de eso, no advierte nadie nada de eso, pero ellos han comprado esos terrenos ahí para hacer precisamente subterráneos. Sí. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué el rechazo a los judíos? ¿Por qué ese rechazo? Y quiero decir una cosa también, yo no considero que este conflicto sea judeo-palestino, sino que es un conflicto ni judeo ni de judaísmo con el islam, sino que es un conflicto del sionismo con el yihadismo. Es el conflicto. La única diferencia es que es David y Goliat, porque el sionismo tiene los últimos armamentos, tiene todo, tiene dinero, tiene aviación, tiene hasta armas atómicas, y los yihadistas tienen unos cohetitos de fabricación casera que yo no sé ni quién se los paga, ¿no? Esa es la situación. Entonces, si analizamos por qué el conflicto a los judíos, ¿se trata de que tienen una supremacía económica? Hay artículos, yo he encontrado artículos de economistas que dicen que sí, que se trata de que ellos dominan la economía del mundo y por eso son tan rechazados. Pero yo no creo que esa sea la causa, porque también comunidades muy pobres y muy humildes judías fueron marginadas y expulsadas de Rusia, de Lituania, de un porrón, de Andalucía también, de un porrón de sitios. ¿Se trata de que dicen que es el pueblo elegido y su religión es la única verdadera? Ahí ya podríamos decir que posiblemente sea una de las raíces, pero tampoco me explica a mí esto, porque claro, ellos con su monoteísmo en la antigüedad se enfrentaron a los politeístas y actualmente pues su intolerancia de cerrarse, el que ha estado en Nueva York y ha visitado sabe que entre la calle 32 y la calle 22 son manzanas todos judíos y allí de cristianismo nada. Y los matrimonios entre un judío y un cristiano, pues el cristiano tiene que convertirse al judaísmo. Ellos no toleran las dos religiones. O sea que esa intolerancia podía ser una causa, pero tampoco me lo explica todo. Tampoco me lo acaba de explicar. Se trata de, digamos, de la supremacía económica, la supremacía religiosa. Se trata de que buscamos, cuando en una nación algo va mal, buscamos un chivo expiatorio. También puede ser, pero ¿por qué los judíos? También nos hemos tomado con los gitanos a veces cuando se trata de espiar a alguien, tampoco me aclara eso. Sí. Por consiguiente, tenemos que ir a un nivel espiritual, a un nivel más profundo, sí. Y, vale, sí, sí, pero, y ahí es donde yo quiero llegar. Sí, pero antes de entrar ahí vamos a hacer una cosa, porque aquí el tiempo manda muchísimo, sí. Porque tenemos que hacer un pequeño paréntesis, para que las emisoras de radio después puedan poner su reclamo económico. Perfecto. Y por lo tanto vamos a cortar un momento, pero venimos enseguida.
Bien, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo el doctor don Manuel Zapata. Estamos hablando de un tema un poco complicado su comprensión, porque vamos a hablar de la raíz espiritual del conflicto judeo-palestino. Ya Manuel ha hecho una introducción al tema, pero ahora vamos a abordar, vamos a coger el rábano por las hojas, pudiéramos decir, y vamos a ver ese conflicto espiritual hasta dónde puede llegar. Bien. Yo he llegado a la conclusión, y no soy yo solo, hay otros más que opinan lo mismo que yo, y para explicarlo, tendría que explicaros un poco antes lo que son los órdenes sistémicos. Todos nosotros somos miembros de un sistema familiar. Nuestros respectivos sistemas familiares se agrupan en pueblos, esos pueblos se agrupan en ciudades y vamos aumentando, los sistemas se van ampliando hasta naciones, hasta comunidad de naciones y todo lo que queráis. Estos sistemas solo pueden funcionar dentro de un determinado orden. Este fue el descubrimiento de Bert Hellinger, mi maestro de constelaciones familiares y el descubridor de esta forma, que él estableció lo que son los órdenes sistémicos. Y los órdenes sistémicos implican que no se puede marginar a nadie en un sistema familiar. Que siempre que marginamos a alguien en un sistema familiar, esto lo hemos visto siempre en las constelaciones familiares, actúa a través de generaciones hasta que aquel desorden primario se reconoce y se restituye. Estos desórdenes van también de que en los sistemas familiares cada uno tiene su sitio. Quiere decir que el hermano mayor siempre tendrá que estar por encima del hermano menor. El hermano menor es el segundo, el hermano mayor es el primero. Los hijos nunca pueden ponerse por encima de los padres por explicar algo y siempre tenemos que acatar que nuestros padres son los grandes, sean como sean. Cuando aquí se produce un desorden, ese desorden actúa mientras el desorden permanece, como ya he dicho, a través de generaciones. Nosotros en nuestras constelaciones hemos llegado hasta 7 y 8 generaciones donde ocurrió un suicidio y a través de las generaciones ha seguido ocurriendo siempre un suicidio. ¿Cuál puede ser aquí el desorden sistémico del pueblo judío? Me pregunté. Entonces empecé a ver y me di cuenta de que es la historia de una serie brutal de desórdenes sistémicos. Empezó con Abraham. Abraham no podía tener hijos, pero como él, según mandato divino, tenía que tener un descendiente masculino, se coge a la criada, Agar, y tiene un hijo con él que era Ismael. Dice la historia que unos años más tarde Dios se apiadó de él y le concedió a Sara, su mujer, un hijo, que fue Isaac. Entonces, cuando nació Isaac, Abraham repudió a su hijo mayor porque ya no lo necesitaba. Fijaos qué desorden sistémico tan potente se produce ahí. Yo pensé en un principio, porque esto ya lo había escuchado decir a Hellinger, que este era el único desorden, pero es que me he encontrado que hay muchos más. Porque si seguimos en la línea generacional, Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob, con un truco, le quita la progenitura al hermano mayor, lo emborracha y le compra la progenitura, con lo cual se pone por encima del hermano mayor. Segundo y aplastante desorden sistémico, ¿no? Después, Jacob funda sus 12 tribus, se va allí y resulta que el 11º hijo suyo era el más envidiado de todos. Lo cogen y lo mandan a Egipto como esclavo porque le daba a todos los hermanos mayores envidia. Marginación y expulsión de alguien de un sistema familiar. Fijaos qué cantidad de desórdenes estamos hablando aquí. Después de esto llega Moisés, que nace como varón cuando los judíos eran esclavos en ese momento y los faraones tenían prohibido que nacieran varones porque no querían que el pueblo judío se expandiera. Y cogen y lo echan al río donde lo recogieron y después pasó todo lo de Moisés. Fijaos qué cantidad de desórdenes sistémicos simplemente investigando un poquito me encuentro. No me encuentro uno, me encuentro muchísimos. Luego, aparte de eso, cuando un pueblo llega a otro, cuando un extranjero llega de inmigrante aquí a España, o cuando yo me fui de inmigrante a Alemania, los alemanes o los españoles aquí esperamos de los inmigrantes que honren el país que visitan y no se pongan por encima de él. ¿Y qué hacen ellos?
Ellos llegan allí a la tierra de Canaán y se ponen totalmente por encima de los que había allí diciendo nosotros estamos en posesión de la verdad. Y esto se ha repetido a través de la historia hasta los romanos, hasta la diáspora. Yo creo que esta es la raíz absoluta de lo que está pasando con el pueblo judío. Y mi pregunta es, y después yo creo que con esto ya prácticamente termino, la pregunta que yo me hago es, ¿qué habría que hacer para que el pueblo judío encuentre la paz que se lo merece y deje de hablarse de la maldición bíblica, de la maldición? No es ninguna maldición bíblica, son desórdenes sistémicos que están actuando en ese pueblo a través de muchos miles de años de historia. ¿Qué tendrían que hacer ahora los palestinos para que hubiera paz entre árabes y palestinos, los judíos, perdón? ¿Qué tendrían que hacer los judíos para que hubiera paz entre palestinos y judíos y para que hubiera paz entre árabes y judíos y sionistas? Pues fijaos, la respuesta sería muy sencilla. Los sionistas, los judíos, tendrían que ir a los árabes y decirles: vosotros sois los primeros, nosotros los segundos y venimos detrás, vosotros sois los grandes y nosotros los pequeños. Es la única forma de que pudiera haber paz en ese conflicto. Si no, seguirá a través de los tiempos, y los que sois más jóvenes y lo viváis ya verás que ahí va a haber un cataclismo total en esa región. Yo he encontrado que esta es la verdadera raíz espiritual, porque los sistemas están en orden a través de un espíritu que vela por ellos. Lo mismo que tenemos nuestra conciencia individual, los sistemas tienen una conciencia colectiva, y esa conciencia colectiva vela por el orden. Y esa conciencia colectiva está dirigida por el espíritu, y el espíritu es neutral. Cuando hay un desorden, no le importa hacer daño donde sea con tal de que se restituya ese orden, y llamará la atención a ese desorden por los siglos de los siglos mientras ese desorden no se restablezca. Esa para mí es la causa, Ángel. Muy bien. Se me estaban ocurriendo cosas porque yo a veces, como digo alguna vez, pienso también, ¿no? Me parece extraordinaria esa interpretación que a mí no se me había ocurrido, de verdad. Estuvimos hablando una vez del Estado español y si podríamos llevar la teoría que tú has traído de Hellinger sobre los conflictos sistémicos que llegan incluso a un Estado. ¿Te acuerdas de aquello cuando estuvimos haciendo aquel programa? Pero fue en una conversación entre nosotros, no fue en el programa que hablamos del tema del conflicto de la ETA, reconciliación sí o no, ¿te acuerdas? Que fue genial el programa que... Pues yo también me pongo a pensar unas veces y digo, la llegada del Maestro Jesús era para estar en la cruz y ser perdonados todos nosotros por nuestros pecados, o la llegada de Jesús era por otras razones. Una de ellas, la muerte, no existe. Pero ahora, con lo que tú has dicho, yo podría descubrir que una de las razones podría decir poner atención. O acabáis con vuestros problemas, con vuestra historia que traéis de generaciones en generaciones, y hacéis esa reconciliación con los palestinos y con vosotros mismos, y rompéis el esquema. Es decir, yo vengo con esta carga, pero esta carga ya sé por qué la traigo. La abandono y hago el proyecto que yo necesito hacer en este momento, que es lo que tú has terminado diciendo. Exactamente. Y tú te fijas que Jesús, ¿qué hizo Jesús? Integrar a todas las diferentes etnias que había allí. Él no rechazó a nadie, Él los integró a todos. Lo mismo si eran los cananeos, que los macabeos, que los samaritanos, todos tenían su sitio en Él, y a cada uno le daba su sitio y respetaba su sitio. El tema que tú has dicho de los separatismos, si los tocamos, los separatismos lo único que necesitan es que se les reconozca su identidad para integrarlos. Hay que reconocerles y decirles, sí, yo reconozco que vosotros sois distintos a nosotros, pero sois uno de nosotros y os integramos en la comunidad. Y no combatirlo, no, vosotros sois como nosotros, no. Un vasco no es como un andaluz. Ni un catalán tampoco. Ni un catalán tampoco es como un castellano. Y todos son personas diferentes, y hay que aceptación de las diferencias e integración de esas diferencias. Alemania ahí nos ha dado ejemplo. No hay pueblo más separatista que el pueblo bávaro. Los bávaros, cuando se planteó la cuestión de la República Federal Alemana, dijeron,
yo no quiero ser un país federal como los demás, nosotros queremos ser Estado libre e independiente. ¿Qué hicieron los demás? Bueno, tú puedes ser Estado libre e independiente, pero te apuntas a la federación, pues sí, claro, pues ya está, pues llámate Estado libre e independiente. Cuando tú cruzas las fronteras de Baviera, está usted entrando en el Estado libre de Baviera, pero es un país más de la federación que acata las leyes federales y que funciona estupendamente. Sí, pero toda esa enseñanza de Jesús y todo eso que sabemos de las reencarnaciones y de los karmas que traemos, pues ya sea que he venido aquí, lo he entendido todo, pero cuidado, como ya lo he entendido, no voy a morir cuando tenga previsto morir en el karma, sí, sino voy a morir cuando me dé la gana. Así que paro de momento el karma y ahora voy a construir la vida que a mí me interese construir, la que necesito construir, sí, que es esa que tú estás explicando. Sí. Eso de los catalanes de hace 300 años, decirles, sí, lleváis razón, es cierto todo lo que ustedes dicen, sí, lleváis razón, y no pasa nada, no pasa nada, sí, sí, porque eso le di yo muchísimas vueltas a esa conversación que nosotros tuvimos, sí, sobre si en una familia hay un conflicto y eso generación a generación se va produciendo catástrofe, hay que cortarla de radical, y cortarla es hacer la reconciliación entre los vivos y los muertos, claro, y punto. ¿Tú te acuerdas en el programa de ETA que hablábamos mucho de que el terrorismo nunca es justificable, pero tiene siempre su raíz en un desorden, en una injusticia cometida? Y con ello se cometió una injusticia clarísimamente. No justifica el terrorismo, pero sí se pone en marcha ya algo que, como no lo reparemos, llega hasta extremos insospechados. Bastaría con haber reconocido fue muy injusto lo que pasó con Guernica, fue muy injusto lo que pasó con vosotros, para que ese terrorismo no hubiera florecido. Sí. ¿No? Así es todo eso. Es curioso, ¿no? Es curioso, pero eso nos lleva a reflexiones, sí, maravillosas, sí, nos lleva a reflexiones maravillosas. Yo creo que todo nuestro empuje que estamos haciendo para salir de esta tercera dimensión y entrar a una cuarta dimensión más cercana a la divinidad y a la espiritualidad, yo creo que nos lleva a la comprensión de todas esas cosas. Sí, sí. Esas cosas había que ponerlas, todo eso del problema sistémico y que tú planteas también, habría que ponerlo como elemento número 1 en nuestro conocimiento de la espiritualidad. Sí, sí. Porque el conocimiento de la espiritualidad puede tener dos vertientes: la material, que nos lleva a tener todos estos conflictos, y la espiritualidad, que va a seguir estando ahí constantemente, ¿no? Y eso hay que armonizarlo. Ahí está. Precisamente lo que yo quiero decir. Yo sé hoy esa corriente espiritual que hay mucha gente que se cree que hay que evadirse a otras dimensiones ya. No, señores, estamos todavía en esta. No vamos a pasar a la siguiente dimensión mientras no aceptemos al 100%, claro, la oportunidad que nos da esta dimensión de experimentarnos. Mientras no seamos capaces de compartir, mientras no seamos capaces de integrar, mientras no seamos capaces de conciliar, ¿no? Mientras nuestro ego siga siendo tan fuerte que yo primero y los demás caiga quien caiga, no creo que vamos a pasar a la otra dimensión. Sí. Eso es lo que nos impide dar el salto. Sí. Sí. Es que hay gente que, bueno, eso lo he hablado yo con muchas personas, pero hay gente que plantean que cómo se puede hacer la reconciliación entre los vivos y los muertos. Es curioso eso, ¿eh? Pero es que hay que hacer esa reconciliación. Hay que hacerla. Hay que aceptar. Nosotros en la sistémica trabajamos mucho en reconciliarse con todo lo que ha pasado en tu sistema familiar, aceptarlo e integrarlo. Tal como hayan sido, como si han sido unos criminales. Si mi bisabuelo fue un asesino en serie, pues yo tengo que reconocer que soy el bisnieto de un asesino en serie. Le doy su sitio como bisabuelo sin decir que es culpo de lo que hizo. Y corto. Y sigo para adelante. Bueno, Manolo, sí, vamos a hacer un pequeño paréntesis también ahora, pero vamos a volver enseguida. Después vienen las preguntas de los colaboradores. Sí. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y estamos con el doctor Zapata. El doctor Zapata hoy trae un tema interesantísimo a mi juicio, que a mí por lo menos me va a hacer que le dé vuelta a la cabeza, que es la raíz espiritual del conflicto judeo-palestino. Y ahora
Manolo, vienen las preguntas de nuestros colaboradores más cercanos, que es Jesús. Manolo, tengo que reconocer, además, sabiendo que tú eres el maestro de los maestros en España de las constelaciones familiares, que la explicación ha sido de lo más convincente. Y yo te iba a preguntar, ¿no tiene algo que ver también con la supremacía que han tenido siempre los judíos, de haber sido el pueblo elegido de Dios, que Dios le dio el don del Arca de la Alianza, un poder que los templarios incluso estuvieron persiguiendo, y unos conocimientos tan maravillosos que han levantado un poco de envidia entre todos los demás pueblos? ¿Puede ser? Estoy convencido que es aparte de eso, una de las causas. Es lo que yo decía cuando digo, llego a un sitio y me pongo por encima de los que están allí, diciendo yo soy el pueblo elegido y lo que yo digo es la verdad y todos vosotros vais a ser castigados por Dios. Pues naturalmente que sí. Estoy plenamente convencido. Y esa es la raíz. Ellos dijeron que estaban en comunicación con Jehová, que Jehová era el único Dios, que les estaba hablando continuamente. Bueno, también los griegos decían que estaban con Júpiter y con Venus y con toda esta gente. Eso. Pues a lo mejor Jehová era uno más, como los que eran los dioses del Olimpo. Pero ellos se lo apropiaron y dijeron que era el único que existía. O sea, fue una de las primeras religiones monoteístas. Después vino el cristianismo, naturalmente, ¿no?, de las primeras religiones monoteístas, y también no nos olvidemos que el Islam también es una religión monoteísta, y que Alá y Jehová y el Dios de los cristianos es exactamente la misma figura, ¿no? Y cuando tú llegas a un sitio y dices, yo soy mejor que tú, esperas que te acepten. Yo soy el pueblo elegido y vosotros sois, ¿no? Pues ahí está. Es otro de los grandes conflictos. Bien. Amiga Cristina. ¿Qué? Manolo, muchas gracias por todo lo que nos has contado, ¿no? Yo tendría muchas preguntas que hacerte, pero bueno, solamente me toca una, preguntarte. Igual que, por ejemplo, se hacen las constelaciones a niveles empresariales y no va toda la empresa a constelar, sino que, bueno, pues está una persona que tiene problemas con determinada empresa y hemos hecho constelaciones de ese estilo y el problema se termina solucionando efectivamente, digo, esperando que algún día se pueda dar ese encuentro y ese reconocimiento que tú hablabas de los judíos de cara a los palestinos, esperando que se dé algún día. ¿No se puede ir constelando, no se podría ir constelando ese tema? De hecho ya se ha constelado, se han hecho muchas constelaciones, pero yo creo que si no ha surtido efecto es porque tendría que ser un judío el que constelara, que son los que tienen que decirle a un islamita, vosotros sois los grandes y nosotros los pequeños, y que yo sepa hasta ahora eso no ha ocurrido. Si lo hago yo, nos hemos hecho entre nosotros, Bert Hellinger, hemos constelado todo esto, ha salido el desorden sistémico, pero no ha podido haber reconciliación, porque no ha sido uno de ellos el que lo ha dicho, ¿sabes? Candelaria. Manolo, muchísimas gracias porque nos ha aclarado muchísimas cosas con el conflicto, pero la pregunta mía, que desde hace muchísimo tiempo la tengo en el corazón, es que yo sí he conocido judíos que nos han dicho no, nosotros nos damos la cábala a nadie, y ese es el secreto de que nosotros seamos tan ricos. El árbol seferítico nos lo entregamos, nosotros sabemos cómo mover la economía del mundo, los diamantes, y llegar a un sitio, cogerlo. Nos lo entregaron Jehová, quien quisiera, pero nosotros nos lo entregamos. Mucha gente han pensado que el castigo de que siempre estén dispersos y que lo echen de todos lados es por no entregarnos la sabiduría que de alguna manera creyeron recibir y que ha funcionado económicamente. Eso por una parte. La cábala hasta hoy pues, ya nos están entregando montones de cosas, está saliendo un poquito a la luz, un poquito, pero el conocimiento profundo que tienen ellos de cómo manejar eso no lo quieren entregar. Por otra parte, cuando has hablado tú del problema que hay con Abraham y tal, ¿te das cuenta que él trató de arreglar lo del hijo? Cuando dice que su hijo Isaac lo va a matar en el monte, entregarlo, él en el fondo de su alma sabía que no era justo lo que había pasado y había echado al hijo. Exactamente. Pero él mismo no se atreve a dar el paso de restituir
el orden, ¿me entiende? Y dice que el ángel le ha dicho que no, pero yo creo que en el alma Abraham sí tuvo la intención de restituir eso. Claro, es que podemos pensar, ¿qué padre no quiere a un hijo? Eso primero, por supuesto. Segundo, la monstruosidad es que él intentó o inició un proceso de restituir el orden a través de otro desorden, que sería matar a su hijo, con lo cual no hubiera servido absolutamente para nada. Y si el ángel existió, le viene a decir, ¿pero qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y la primera pregunta, la de el secreto, pues yo creo que es trágico, pero que ese secreto lo tienen unos poquitos judíos muy elegidos y que están pagando muchos millones de pobres judíos, han pagado ya a lo largo de la historia, desde que esto ocurrió, han pagado a lo largo de la historia los pecados de un par de ellos que están ahí escondidos en la sombra y que son los que manejan los hilos del mundo. Esto es lo trágico, porque en Alemania, ¿qué ocurrió? Había muchos judíos que estaban integrados, que se sentían alemanes, que tenían su negocio, que llevaban 20 años allí con ese negocio, que eran muy queridos en la comunidad. Inmediatamente están pagando el pato de los que estaban manejando la economía. Siempre pagan justos por pecadores. Bien, Concha. Ha surgido de lo que tú has dicho. Ponte el micrófono aquí. De lo que tú has dicho, de la explicación de todo esto, que me parece fenomenal, y que en España se dio porque ellos se pusieron por encima, eran buenos administrativos, la banca, la reina le ayudaron mucho, pero claro, el pueblo protestaba y fueron expulsados gente, como tú has dicho, muy normalita, que tuvieron que pagar por los 4 o 5 los que fueran. Pero has hecho una reflexión que a mí me ha dado mucho que pensar, que es que verdaderamente para ser espiritual tenemos primero que poner las cosas en su sitio. Es decir, que está unidísima la espiritual a psicológicamente estar normalizados. Entonces, puede ser que hay personas que están buscando y entonces pues van a un curso y a otro curso, a una conferencia y a otra conferencia. Pero lo que tú has dicho de lo sistémico es importantísimo, porque todos tenemos algo que ver en nuestra vida de familia. Y voy a personalizar, no me importa nada, pero yo tuve mi hermana mayor enferma siempre, con lo cual mis padres estaban muy pendientes de ella y yo estaba más sola. Yo eso lo he analizado perfectamente, ellos se portaron magníficamente con mi hermana, que estaba enferma siempre, pero cuando yo fui adolescente, mi padre tuvo la sensatez de decirme, me gusta mucho cómo eres. Tenía yo 12 años y eso me hizo mella, porque me querían mucho, lo que es que no daban abasto con mi hermana, no hicieron drama, pero la cuidaron. Y igual que yo he reconocido eso y he visto cosas que yo tenía por esa circunstancia, pues creo que es fundamental el ver uno su modo sistémico en la familia. Y detrás de eso podrá venir, porque es que si no es como una espiritualidad que la llamo yo mental. Estoy en la quinta, he visto a no sé quién, he visto a no sé cuántos, tengo viajes astrales, creo que se llama, y todo eso está muy bien. Habrá gente que tenga todo eso y está bien. No es esencial, está bien, pero no es esencial. Pero me parece que es fundamental esa reflexión que tú has hecho para que nos la apliquemos. Porque claro, los judíos y los palestinos se tienen que arreglar, pero nosotros también. Ahí está. Y si nosotros nos arreglamos, habrá más facilidad para que ellos se arreglen. Porque es curiosísima la importancia que tiene la trascendencia de uno mismo hacia los demás. Se queda uno perplejo de ver, pero bueno, si yo no he hecho nada, sí, has hecho. Te has puesto en tu sitio, tú has... Nada más, era eso. Muchas gracias por haber hecho esa reflexión. ¿Contestan eso? Sí, sí. Efectivamente, en los sistemas familiares, como tú dices, lo más importante es que cada uno sepa cuál es su sitio. Si yo ocupo mi sitio, nadie lo va a poder ocupar. Si yo me salgo de mi sitio, alguien va a ocupar mi sitio. Yo tengo que ocupar el sitio de otro. Y se van a producir una cadena de desplazamiento.
Cuando yo me di cuenta que no estoy en mi sitio y me pongo en el mío, automáticamente empieza a moverse el sistema y cada uno se pone en su sitio. Eso es lo fundamental, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener conciencia. Y lo que tú has dicho, lo vuelvo a repetir, yo creo que está muy bien, como tú dices, meditar en otras dimensiones y tener la ilusión de que eso es lo que nos espera, ese salto trascendental. Pero ahora mismo se trata de aceptar con los dos pies en la tierra que estamos todavía aquí. Hay una maestra Zen que ha difundido por internet, yo también lo he difundido porque me ha gustado muchísimo, que dice que después de muchos años de ejercicio, consiguió ese nirvana total de verse fuera del cuerpo, en un estado de absoluta felicidad, de absoluta... Y si cuando volví a meterme en mi cuerpo me di cuenta, esto lo tengo seguro, pero ahora se trata de disfrutar de la oportunidad de la vida, de la naturaleza, del sexo, de lo que sea, de todo lo que esto me ofrece que no lo tengo allí. Por consiguiente tengo que estar agradecido de esta oportunidad que tengo ahora. Y me gustó tanto que lo colgué en mi página del Facebook. Sí. Manolo, nos quedan un par de minutillos y te haría una pequeña reflexión antes. Y es, ¿qué Dios era? El Dios que le dio la autorización a los judíos para que pudieran entrar en la tierra aquella que tomaron, que era de los palestinos, y que ya no es de ellos, según esta información, sino que es de los judíos, ¿no? ¿Qué Dios era ese? ¿Era el Dios omnipotente de infinito, de los infinitos universos, de las infinitas conciencias? ¿O era uno como tantos dioses ha habido por la humanidad siempre? ¿Quieres que te diga lo que yo pienso sobre Dímelo. eso? O como yo lo siento. Yo creo que no hay ningún Dios ahí fuera. Dios es todo el universo y nosotros somos parte de él. Sí. Pero sí hay, a lo mejor, otras razas extraterrestres que se nos presentan como dioses, lo mismo que nosotros al principio del siglo XX nos presentamos como un avión en África y se creen el Dios que ha caído del cielo. ¿Por qué no pueden ser extraterrestres que llegaron aquí con su nave, uy, este Dios, y les dijeron una serie de cosas, y les dijeron una serie de cosas, y de tecnología que le ofrecieron y todo esto? Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Puede ser que sea eso, no lo sabemos, por supuesto. Pero desde luego justo, si hay justo algo, no era. Si hay algo que yo no estoy, convencido, y Hellinger, que ha sido sacerdote, está conmigo. Hellinger tiene una frase que dice: el pequeño Dios de los cristianos os miente. Porque no es Dios. Claro. Es a lo mejor un gran maestro espiritual, lo que queráis, pero no es Dios, porque Dios es el conjunto del universo y no hay ningún Dios ahí fuera en el vértice mirando lo que hacemos nosotros. Puede formar parte de ese conjunto. Forma parte de ese conjunto. Manolo, tenemos que concluir. De acuerdo. Te Gracias. agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y bueno, saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están aquí en nuestro programa y desearte todo lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a nuestros oyentes, nuestros televidentes, decirles que exactamente la semana próxima, donde mismo han conectado con nosotros, pueden conectar porque habrá otro programa. Y que estos programas son posibles porque siempre hay gente que trabajan y hacen cosas sin ganar dinero. El dinero aquí no existe en Confidencia en el Camarote. Existe la voluntad fantástica de Israel Jiménez y de Ahora Radio y la mentalidad fantástica de Juan Prieto y del vídeo comunitario de Helve, pudiéramos decir. Y nosotros nos despedimos entonces, si Dios quiere, hasta la próxima vez que nos veamos.